Buenas, Susana, gracias por estar aquí nuevamente. Ya sabes que tú has sido como la primera y a partir de ahí hemos visto cómo mejorar, que creo que es algo de lo que tenemos que hablar hoy, de la importancia de la evolución, de la importancia de la resiliencia, porque tengo delante de mí, una mujer que justamente de eso sabe mucho, ¿verdad? Así que para hablar de ti es importante que hables tú. Cuéntame quién eres, a qué te dedicas y qué vienes aquí a aportar. Bueno, creo que lo más importante, por lo menos creo que para mí, es el hecho de que yo he estado trabajando, he pasado por varios trabajos que no tienen nada que ver unos con otros. O sea, he trabajado en banca, he sido autónoma llevando una empresa, ahora soy profesora y lo último es que escribo libros. Entonces, la forma de reinventar ha sido, creo que, parte de la forma, o sea, de mi forma de ser, ¿no? Tu esencia. De mi esencia. Y la verdad, pero que al final, eso al final te hace que termines por no encajar. Son una cosa... A ver, es que ya sabes que las personas que tenemos esa característica, obviamente yo también me he reinventado y por lo tanto sé perfectamente de lo que me hablas, tenemos esa característica que muchas veces no sabemos enlazar y creemos que todos son como finales y comienzos. Por eso quiero hablar contigo de elementos que creo que solo puedo hablar contigo en esta primera parte del podcast, ¿vale? Sí. Que es hablar con una mujer sensible, con una mujer llena de pasión, con una mujer llena de heridas, ¿vale? También tenemos que poner las heridas delante porque si no, esto no es verdad, ¿vale? No, hombre, una persona, discúlpame, que se reinventa, para empezar tiene que ser una ave fénix. O sea, es decir, primero tiene que caer, morir y empezar a levantarse hasta que no cura las heridas. Pueden pasar 3 estadios de trabajo distintos, vamos. Ahí va. Tenemos que hablar del valor del poder, del levantarse, tenemos que hablar porque creo que sobra en el mundo tanto de la empresa, que tú la conoces bien, como el mundo de la espiritualidad o de la energía o del amor o todo esto que muchas veces encarnamos los que nos dedicamos a ver lo que está detrás, ¿vale? De lo aparente, pues creo que es importante también que le demos verdad a la parte más dura, ¿no? De reinventarse, para así darle realidad y poder llegar a las conclusiones que espero que la charla que tenemos hoy delante, que conste que verdad que somos bastante caóticas, así que ha sido un poquito sin preparar, ¿vale? Sí, total. Lo que vaya surgiendo, ¿verdad? Vale. Desde ese conocimiento. Entonces, me encanta tenerte de nuevo, ¿vale? Creo que es importante que le demos un valor femenino a todo esto y por eso creo que tenemos que empezar justamente con alguna pregunta que vaya en esa parte de lo femenino. Exactamente, porque es que yo, por ejemplo, ahora que he pasado por banca, empresa, o sea, de tener que enfrentarme a un cliente y solamente por ser mujer automáticamente enfrentarse, elevar el tono, intentar aplastarte, bueno, en banca ya no te quiero ni contar, a mí me gustaría preguntarte el tema de la feminidad. ¿Cómo está encajando ahora? ¿Cómo crees tú que encaja? Y sobre todo con el tema del liderazgo. ¿Cómo liderar siendo mujer y cómo encaja en la nueva sociedad que estamos generando con IA, con redes sociales? Con esa locura, ¿no? Con esa tremenda exactamente, locura. Con ese mare magnum que al final no deja de ser una maraña y no sabemos realmente dónde estamos. Es que es justamente eso. La esencia de todo es confundir masculino y femenino como algo distinto, ¿vale? Sino comprender que simplemente tenemos posicionamientos o características tanto físicas como psicoemocionales diferentes, pero que nos pueden complementar. ¿Por qué siempre la empresa, y yo sé que tú tienes varias empresas y sabes perfectamente todo esto, por qué parece que la única forma de que una mujer lidere es a través de comportamientos masculinos? Convertirse en un hombre con falda. Exacto. Vale. Y además, sí, cuanto más agresiva, cuanto más, como dice, echa pa'lante, más valores masculinos. Que realmente lo que te hacen es disociar. Ahí va, porque realmente no olvidemos. Lo que tenemos que tener claro aquí, que los valores masculinos o valores femeninos están dentro de un ser humano y que no los podemos tener como ajenos, ¿no? Muchas veces nos mandan, y hay un montón de cursos donde te exigen que para ser jefa de algo o tener recursos, departamentos, tienes que casar con una serie de valores, siendo esos valores externos a ti.
¿Qué es el liderazgo para mí? Comprender que no hay un liderazgo fuera de ti, que tu propia característica y tu propio autoconocimiento es el que te va a liderar y que obviamente tenemos que tener en cuenta una característica esencial, mujer-hombre, pero no como separación, sino como valores complementarios. Es decir, yo defiendo, y aparte estuve en una charla el otro día donde se va hacia ahí en las corrientes más humanistas, defendemos un liderazgo en femenino. ¿Qué quiere decir con esto? Un liderazgo que tenga valores femeninos, como es la empatía, la escucha activa, como es la resiliencia, como es la capacidad de evolución, ¿vale? Pero sin olvidarnos, ¿vale?, de que esos valores en femenino también pueden tenerlos los masculinos y sin perder la hombría, ¿no? Exacto, la masculinidad. Porque es que yo creo que el problema es que se está confundiendo la hombría con el tema masculino, como que pierdes la hombría si adoptas roles femeninos. Exacto. No roles femeninos, sino características que podrían ser en un momento determinado. Es decir, cuestiones valiosas que la mujer puede aportar. Es decir, si obviamente son valores, que la empatía es un valor positivo y es un valor que ya es una competencia transversal más que demostrada, que da eficacia a las empresas, ¿vale? Porque un hombre no la puede aprender si sus características no van tan asociadas, al igual que obviamente valores más propios de la masculinidad también son muy necesarios en la empresa. Hombre, es decir, la toma de decisiones. Exactamente, de forma, y además una cosa que a mí me gusta mucho es el tema de decisión tomada. No te puedes estar lamentando de forma constante. O sea, tú has tomado una decisión, tienes que apechugar con esas consecuencias y no estar todo el día recordando que con 20 años una vez fui y decidí tomar esta decisión y ya la cagué porque ahora ya no estoy aquí. Esa es la parte que tenemos que comprender. Por eso lo importante aquí es no separar el liderazgo masculino y femenino. ¿Y cómo se comunica eso, Mercedes? ¿Cómo coges tú a una persona que la sociedad le está diciendo constantemente que tú estás perdiendo, que tú a ella que está perdiendo, o sea, que no es lo suficientemente masculina, y al hombre que está perdiendo su hombría o que teme perder su hombría? Te pongo dos ejemplos, hay millones. Ya. ¿Cómo se le comunica a esas personas que realmente esto viene a complementar y a quedarse? A ver, lo más importante no es convencerles de que es bueno para ellos que cojan valores, no que sea bueno para nadie más. Hacerles comprender. Es darle, a ver, tú cuando tienes una empresa, obviamente la viabilidad de una empresa se basa justamente en que los beneficios sean mayores, que las ganancias estén por encima de las pérdidas. No, es que eso es una cosa que la gente tiene que entender. Las empresas son números. Pues las personas también. Si le hacemos ver que tener esos valores les va a venir bien en todas sus relaciones personales y en sus relaciones económicas y sobre todo en su propia relación con uno mismo. Pero la presión social es muy potente, es muy fuerte. Pero también hay una presión social en otra dirección. A ver, y ahora te lo digo por términos jurídicos, ¿no? ¿Vale? De riesgos laborales, exige que haya un bienestar mental en el trabajo. No es una cuestión, es una cuestión que va a ser legalmente necesaria. Todas las empresas, yo doy comunicación en un instituto y resulta que cuando estudiamos las empresas, los tipos de empresa, tú te das cuenta de que los organismos que están avanzando más son empresas que tienen mucha interacción con los trabajadores, porque permiten la comunicación que se llama ascendente. ¿Qué pasa? Que todas las empresas, las típicas españolas que hemos tenido, que además yo me acuerdo del consejo que me dio mi padre una vez, de en una reunión no se te ocurra hablar la primera, cuando es lo primero que tú tienes que hacer. Los ingleses vinieron con el brainstorming, que es la tormenta de ideas, y nosotros era el primero que hable se le crucifica por haber hablado, aunque tenga más razón que un santo. Entonces, todas esas empresas están no defenestrando, cayendo absolutamente en el olvido. Pero lo importante de todo esto es comprender que las empresas están compuestas por seres humanos. Que esos seres humanos tienen unos mecanismos mentales, ¿vale? Por eso obviamente tenemos que ser los líderes de alguna forma, no líderes como un jefe, ¿vale? Que domina. Pero eso es narcisismo. O sea, no confundir líder con narcisismo. Ahí va.
pero sí una dirección donde hay ciertas competencias, gracias a ciertos trabajos o cierta dirección que te puede ayudar a cómo. Lo importante aquí no es saber hacerlo, porque no nos han enseñado a ser felices, nos han enseñado a elegirnos, pero sí la decisión de ayúdame a lograrlo, porque además no te va a quedar otra. Porque la vida está tendiendo, ya no solo profesionalmente, personalmente está tendiendo a las conexiones. ¿Por qué? Porque hay una IA ahí que lo confunde todo. Entonces, bueno, solo nos va a quedar la mirada. En el campo, por ejemplo, mío, en la empresa es de páginas web, la IA nos ayuda un montón. Y sin embargo, por ejemplo, en el otro sector que tengo, que es el tema de los libros, la IA hace los libros. Entonces, ya, ¿dónde encaja ahora mismo la sociedad? ¿Sigues escribiendo? ¿Sigues...? Tú tienes que seguir tu propósito, que eso es justamente lo que le falta a las mentes, el propósito. Están buscando un camino que les salve de no sé qué, porque la IA es una cuestión felicidad. Todo te lleva a que tú tienes que ser feliz por narices, pero no te dicen cuál es el camino que tú tienes que seguir para ser feliz. Te dicen que tienes que ser feliz. Pero todos, en alguna medida, sabemos lo que no tenemos que hacer. Y vuelvo a lo mismo. Sí, pero por eso yo creo que tu curso viene muy bien. Pero porque la gente no se para a analizar lo que realmente... Porque lo que me hace a mí muy feliz es tirarme toda una mañana leyendo en pijama en mi cama, que a lo mejor a ti te mata. Ahí va. Pero por eso yo creo que tu curso... Es que el autoconocimiento de uno mismo. Pero tu curso deberías hacer y 100.000 más, porque la gente no tiene la capacidad y las agallas de mirar hacia adentro. Lo que tú estás diciendo de liderarte tú, primero te tienes que conocer. Ahí va. Eso es muy difícil. Doy fe de que es muy difícil. Pues como ya sabes que lo has dicho así también y tan energéticamente y me encanta tu vehemencia, ahora quiero que me digas tú qué conoces de ti, qué quieres, hacia dónde quieres dirigir tu vida, ¿vale? A ver, y cómo podemos contribuir en todo esto. Anímicamente, vale. A mí me gustaría realmente, pero me da mucho miedo, que eso es lo que yo he descubierto hace poco. El miedo. El miedo, e intento enfrentarme a él, pasar a través de él, pero asusta mucho. A mí me gustaría poder dedicarme a la escritura. Vale. Problema, que la IA ha venido para quedarse. Entonces, ¿cómo luchas tú contra un ente? Es que no puedes luchar. Y esa es otra. Yo me paso el día luchando, soy una guerrera, soy muy masculina, siempre estoy trabajando, por eso el encontrar la parte femenina en mí de no tengo que estar todo el día luchando, no tengo que estar peleándome contra los molinos de viento, porque la IA es un molino de viento. Ahí va. Entonces Pero ¿sabes cuál tenemos? La herramienta más poderosa, que es la autenticidad. ¿Vale? La autenticidad es tu elemento clave, como es el mío. Somos personas y mujeres, las dos cosas, muy auténticas, muy pasionales. ¿Dónde está el reto en tu caso? En la regulación emocional. Es decir, que esa pasión esté a tu servicio, no que te sabotee en tu dirección. Porque está claro que la IA es un problema, pero es un problema para aquellas personas que no tienen ese desarrollo pasional que tú tienes, ¿vale? Que no tienen esa dirección, esa coherencia cardíaca, ¿vale? Que le llaman en la medicina integrativa y que obviamente yo acuño también. Ese sé hacia dónde voy, aunque mi mente no tenga ni idea. No, claro, es que yo si le meto mente, ¿dónde voy? A escribir libros de literatura romántica que Amazon ha prohibido subir más a los autores, subir más de 3 libros al día. ¿Qué autor escribe 3 libros al día? Ya. Nadie puede. O sea, vamos. Pero mira, yo el otro día estuve hablando con un abogado, que Fernando, al cual adoro en el podcast, y justamente hablaba también de que está saliendo también en el mundo de la abogacía, porque imagínate, hacen los recursos como churros. Y estaban hablando de un sello de autenticidad. Entonces, lo importante aquí no es quedarse en el problema, es buscar el camino a la solución, ¿vale? Sí, obviamente, claro. Eso es un valor femenino, la paciencia. Por eso lo en femenino, porque la paciencia es buena para todos, pero es un valor que nos viene de serio, pero algo tan básico como es la maternidad, cosa que a mí cuando me dicen, no, es que yo no tengo paciencia, ¿eres madre? Sí, la tienes. La tienes.
Otra cosa es que te engañes, que te creas que no, que te niegues, que la tengas. Que creas que no te identificas con esa parte. Que hay gente que le pasa, que cree que no se identifica, pero que eso, la paciencia es masculina, o sea, es femenina, pero también es una característica que pueden llevar también los hombres. Exacto, por eso yo quiero acabar con todo esto, por eso hablo del curso de liderazgo humano. Quiero quitar etiquetas de femenino y masculino. Quiero comprender que yo voy a aprender de cualidades masculinas, ciertas cosas, la decisión, la entrega, la valentía, pero sin perder mi esencia femenina, que obviamente son valores más ligados a la intimidad, a la confianza, a la cercanía, que obviamente se puede mostrar a esos valores masculinos o a esos hombres, igual que esos hombres nos tienen que aportar a nosotros valores más masculinos que nos puedan ayudar para crear seres humanos completos, ¿vale? Y sobre todo coherentes. No podemos luchar con la ira, con la IA, ¿vale? Pero no, sí podemos abrazarla y ahora una integrarla. Vale. Y una pregunta que te quiero hacer que no tiene nada que ver. O sea, bueno, que tiene que ver, pero no. El tema, por ejemplo, de los libros míos son lo que te he dicho antes, son finales felices. O sea, A y B termina con A y B. Entonces, ¿eso cómo encaja en el mundo de hoy en día? El tema de la literatura romántica, ¿cómo encaja en el mundo? O sea, es una falacia, o sea, es una historia inventada, como todas las historias del mundo mundial, porque todos los libros, desde el primero hasta el último, basados en hechos reales, le mete el autor el corazón en algo. Entonces, ¿cómo encaja eso en la realidad actual? Porque el boom de la literatura romántica se está dando ahora. O sea, a mí me lee gente de México, de Estados Unidos, de España, de Alemania, de Francia, porque en general yo creo que todo el mundo necesita... Ahí va. Pero que, a ver, yo te pregunto a ti en el tema de... Tú piensas que todo esto es fruto de una educación, ¿vale? De un proceso educativo, de una que es parte de la infancia, ¿vale? Parte de la familia, se desarrolla en el cole y ya después se va perfeccionando, ¿no? Con los años. Entonces, claro, tenemos que tener claro que en todo ese comportamiento conductual, ¿vale? Está claro que las emociones nos las han llevado siempre a ser lo único que podemos aspirar, es decir, el hedonismo, el placer, ¿vale? ¿Por qué? Porque como hemos perdido mucho de la parte trascendente de nuestro ser, es decir, somos alma, somos espíritu, entendiendo que a mí me da igual en quién creas, ¿vale? Hablo de cuestiones mucho más profundas que si creo en un Dios con barba o creo en una energía con bombas o, ¿sabes? Sí, pero yo creo que, haciendo un pequeño paréntesis, creo que la gente no cree. Realmente no cree, porque ese es el problema que están haciendo, que hay cada 2x3 tú te encuentras a gente y dices, ostras, en el fondo esta persona no cree en nada y está acomplejada e intenta que tú creas en él. Pero por eso creen en el amor, cuando ese amor no es real. ¿Vale? Justamente por eso, porque el hedonismo ha pasado a ser el Dios de todo esto. ¿Vale? Lo que me aporte paz, lo que me aporte entretenimiento, lo que me aporte likes, lo que me aporte no sé cuánto pasa a ser Dios, ¿vale? Hemos pasado de llenar las iglesias a llenarnos de Instagram, ¿vale? Entonces, y a llenarnos de finales felices porque no tenemos el final feliz dentro y por lo tanto lo buscamos desesperadamente fuera, ¿vale? ¿Eso es malo? No, a mí me encanta el placer, viva la cervecita, viva los conciertos y viva, pero dándole una autenticidad a tu día a día, es decir, dándole un contenido. Tú detrás de una literatura romántica y detrás de esos libros de tres horas o de 3, está claro que en esos sitios falta corazón, falta conexión, faltan valores humanos que por mucho que los puedan copiar, no los pueden expresar porque no lo han experienciado. Y eso justamente es lo que nos va a diferenciar, la mirada y la experiencia. Se supone que tú coges y empiezas, pues haz una historia que tenga no sé qué, no sé cuánto, y tú luego le vas dando forma. Sí, lo sé, pero lo que tú entregas en cada palabra, obviamente, y claro, y estos cursos, a ver, tú le dices a ChatGPT que haga un curso de liderazgo y ya te digo, te lo hace una unidad didáctica preciosa, pero obviamente tienes que sentir la presencia de que es real lo que estás viviendo y lo que estás experimentando, ¿vale? Si vives, es como si tú te crees que te pones unas gafas de realidad virtual y que todo eso es real.
no está vacío de contenido. Es que yo creo que por eso el curso tuyo viene muy bien, porque Vale. la gente está muy... O sea, yo creo que la gente estamos perdiendo el norte, literal. Y no Hay de todo, ¿vale? También es cierto que hay muchos que están encontrando el corazón y tú eres uno de ellos. Lo que pasa es que te encanta perderte en una cabeza que no es tu mayor potencial, ¿vale? Aunque obviamente sabes que estamos trabajando en ello y lo vamos a ir logrando, ¿vale? Pero la cabeza, además, todo es mental. O sea, toda la vida general es mental. El mundo es mental, la vida no es mental. No, Pregúntale a un pájaro si necesita vivir, si está vivo o no. El momento de la concepción no es mental, es animal, es visceral. Pero y la muerte. La muerte, todo es visceral. Lo realmente importante, lo que marca un antes y un después, es visceral. No es mental. Respirar no es mental. Pero que la gente... Oler no es mental, tal como es. Pero que la gente se mete en esa burbuja de mentalidad, y yo la primera, en la que cada vez cuesta más salir. A ver, sí es cierto que obviamente el hedonismo nos tiene muy bien enganchaditos con la dopamina y con las hormonas, ¿vale? Además, después nos vamos al lado contrario, que es el estrés, entendiendo que viva el estrés si es pasional, ¿vale? Si es pasional, porque yo he trabajado de lunes a domingo esta semana, porque mi pasión me requiere un esfuerzo, no porque mi trabajo me lo requiere, porque entonces yo no soy capaz, no soy capaz. Nadie es capaz de estar trabajando. Yo, por ejemplo, uno de los libros estaba en la playa y para poder estar con mi familia en la playa me tenía que acostar a las 4 de la mañana corrigiendo el libro para que al día siguiente a las 9 de la mañana estuviera funcionando, porque los niños que se levantan a las 8, a las 8 se levantan. Entonces yo me levantaba, había dormido 3, 4, 5 horas para terminar de corregir el libro para que pudiera publicarse, y para no restarle nada a la familia tenía que hacerlo. Si no era pasión, no podía levantarme. Ahí va. Y también, obviamente, decisión, que es también algo que estás también diciendo. Has decidido levantarte a las 5 de la mañana y has decidido también ejercer unas funciones de liderazgo familiar, porque eso es lo más importante. El liderazgo empieza en la familia y empieza en casa. ¿El qué? El liderazgo empieza en la familia, el liderazgo empieza en casa. Y es muy importante, ya sabes que si me mandas a repetir no lo voy a hacer bien porque ya no me lo creo, ¿vale? Pero el liderazgo empieza en la familia. Ya somos dos. En casa. Claro, pero de todas formas va a haber muchas frases, ¿vale? Pero tenemos que tener claro eso. El líder no se construye en 2 días ni haciendo un curso de formación, ¿vale? Se construye en la decisión diaria de voy a ir evolucionando a ser cada día mejor. Mi mejor versión, no mejor que nadie, entendiendo que tengo unos valores masculinos y unos valores femeninos que puedo hacer míos y puedo evolucionar, solo teniendo claro una cosa: tengo que saber, obviamente, parar a tiempo. De ahí el lema del curso de bienestar interior, que es para, respira, decide, que son los 3 elementos claves para que de ahí, obviamente, con pequeñas decisiones coherentes, podamos llegar a ir alcanzando esa versión y que esa mente hedonista se la pase bonita, porque venimos a eso, ¿vale? Pero poniendo, que de eso quería hablar contigo, poniendo de protagonista no solo, obviamente, el corazón, ¿vale? Que no es el corazón, no son las emociones, que también hablaremos, pero quiero hablar de un tema contigo muy importante, que no es quitarle poder a la mente, es darle poder al corazón, al cuerpo. Ah, vale. Caramba, como no quieres. Esa es la clave de todo. Ahí es donde no le puedes vencer a la mente desde la mente, porque no hay nadie, no hay un enemigo. Pero solo puedes fomentar. Que siempre llevo para adelante. Exacto. Siempre llevo luchando. Porque no escuchas al que hace que tú estés aquí, tu hígado, que está sintetizando tus emociones no gestionadas y las mías. Porque no estamos escuchando al estómago, que está procesando todo lo que se calla en su garganta. Porque no estás escuchando a la rodilla, que pide flexibilidad en las decisiones. El problema de todo esto es que tratamos de vencer un enemigo imaginario en vez de ser nuestro propio amigo. Esa es la única decisión que tenemos que tomar. De ahí, obviamente, llevo casi 20 años estableciendo métodos para impedir que ese saboteador, esa mente saboteadora, ¿vale? Más concretamente ese inconsciente, ¿vale? Que sabes que es mi especialidad, el inconsciente y el estudio de esa niña, ¿no? ¿Vale? Comprender los mecanismos inconscientes que hacen que ante esa obviedad que te acabo de dar, mi cuerpo es el que hace que esté aquí y mi corazón el que lata, siga eligiendo una mente
que me aleja de él, que se olvida de él, que se le castiga y que le obliga a cuestiones tan normales como dormir 4 horas olvidándose de su cuidado. Y lo vemos normalizado y yo me incluyo, ¿vale? Ajá. Me incluyo como mujer empresaria y madre, ¿vale? Y muchas veces no es una cuestión de que no nos quede otra cuestión, es que nuestra mente nos está diciendo que no hay otra decisión, porque los niños no pasa nada si un día los coge papá o si etc, etc, etc. Tenemos que ver que hay muchos sesgos educacionales y somos mujeres machistas, ¿vale? Que hacen que nosotros nos creamos nosotras mismas con menos derechos que ellos en la crianza, en la responsabilidad del hogar y en cuestiones que nos gestionan gran parte de nuestro día a día. Entonces, obviamente, aunque te compro todo eso, ya sabes que tenemos una decisión y un protagonismo, que esa mente que quiere alejarnos de nuestra esencia, que es nuestra alma, la tenemos que educar en nuevos comportamientos conductuales que me acerquen a esa mujer, que la elección no sea dormir 3 horas, sea dormir 7. Pero que en ese momento es lo que te empuja porque no puedes salir. No ves más allá. Por eso no es tratar de que la mente no sea mente, sino de que el cuerpo sea el que se ocupe de sacarte del lío donde la mente te mete, ¿comprendes? Uh-huh. Y obviamente el alma, el espíritu, Dios, la vida, la maternidad, me da igual, te ayude a que tomes la decisión de ir a por todas, a ti o a cualquier ser humano. Yo todos los días tengo que elegir que mi mente no me sabotee. Para eso están personas como yo, igual que tú haces pues que una empresa tenga más visitas en la web, o haces que una persona que tiene depresión crea que la vida también es bonita, porque no olvidemos el valor que le das a una persona cuando ve que es posible un final feliz. Es importante que veamos también esa labor. Es importante el romanticismo, porque la crueldad forma parte de la mente humana. Es que eso es otra cosa que yo te quería comentar, porque es verdad que ahora mismo no con el hedonismo, sino con la dopamina, con la velocidad de darse gustos al cuerpo, hay un punto en el que a la mente. A la mente. Si fuese al cuerpo. Claro. Hay un momento en el que el ser humano se ha convertido en narcisista. O sea, yo y yo. Y ese tipo de personas lo que hacen es, o sea, tú tienes que luchar contra esas parcelas, que no es luchar, pero que al final se traduce en para que yo pueda tener mi Es defender, mira, la naturaleza es mucho más sabia que los egos, ¿vale? Yo siempre pongo en mis conferencias o en las charlas el ejemplo de la leona, porque me parece increíble la leona. ¿Vale? Y justamente creo que nos representa bastante el animal, ¿vale? Total. Yo creo que en otra vida tuve que ser leona, ¿vale? Yo pájaro, pero también. Sí, porque justamente es eso, ¿vale? Nos han enseñado que el único mecanismo de la defensa es la lucha. Es que es el único mecanismo y a mí me está costando mucho intentar encajar. Porque no se puede conseguir. Es un valor femenino. La leona no lucha. La leona con su presencia avisa. Y como entres en su parcela, ya no hay nada más que avisar. Ya he avisado con mi presencia, ¿comprendes? Uh-huh. Y para eso está la ira. Que la ira no es rabia. Que la ira es la legítima defensa de que si me estás pisando el pie, tendré que decírtelo con la firmeza apropiada. ¿Qué pasa? Que nos han enseñado que las mujeres somos sumisas. Sí. Entonces no la gestionamos. Y entonces, ¿qué vamos? Rabia. Y ahí, perdón por la expresión, la liamos. ¿Por qué? Porque nos deslegitimamos. Porque automáticamente nos quedamos con esa visión de histéricas, de desreguladas, de ya las has vuelto a liar, cuando realmente esto es solo pararse, respirar, ver el entorno y decir, vamos a ver, mis estereotipos cognitivos y, por supuesto, con las personas que están a mi alrededor, no son la verdad. Son con lo que me he criado. Pero si esto a mí me hace
que mi final sea dormir 4 horas y tendré que pararme y buscar fórmulas. No lo he vuelto a hacer, solamente fue una... No hablo de ti, ¿vale? A ver, sobre todo porque ya sé que tú eres muy leona, ¿vale? No hablo de ti, hablo justamente de todas las mujeres que nos están escuchando, ¿saben? Y que no se atreven justamente a darse cuenta de esa obviedad. Esto no va de ir en contra de nadie, esto va de comprender que la empatía empieza en uno, pero termina en el opuesto, es decir, tampoco lo que puede ser es que yo duerma 15 horas, ¿vale? Y que la persona, hombre o mujer, esté ejerciendo esas 4 horas que estamos hablando aquí. El problema que parece que la empatía tiene que siempre estar complementada con otra palabra que casi nadie conoce, que es la ecpatía. La empatía no es narcisismo, es la inclusión de ti misma dentro de la empatía. Es que yo creo que no es lo mismo. No, es que se está desvirtuando. Exacto. El pensar en uno mismo con egoísmo. El otro día estaba hablando con una compañera y me decía que yo soy muy egoísta, porque yo solo pienso, o sea, yo pienso en estar yo bien. Digo, cariño, eso no es egoísmo, eso es un amor propio sano. Digo, si solo piensas, no, tú tienes que ver... porque eso le pregunté, digo, tú a tu hijo te pones por encima de tu hijo, y dice, no, digo, entonces vamos a ver, tú no te pones por delante de no te pones delante de tu hijo, ni haces que tu hijo esté mal para que tú estés bien. Tú intentas que esté todo equilibrado, priorizándote a ti. Digo, eso... Sobre todo es por una cuestión de inteligencia emocional, que si yo tú es lo que quiero bien, dar en el curso. Exacto. Si yo estoy en paz conmigo, sobre todo no bien o mal, porque eso es muy emocional. Y eso depende de muchos factores externos y en el mundo en el que estamos y con los trumps que hay. Pero exactamente, pero tú te escuchas, o sea, te priorizas el escucharte. Si a mí, por ejemplo, no estoy a gusto aquí, me cojo, me levanto y me voy, que eso es la sumisión que nos han obligado a nosotros por ser mujeres, no levantarnos. ¿Sabes la cuestión? Y ahí obviamente ya sabes que yo vengo aquí a dar justamente que en el mundo del autoconocimiento no podemos caer en soy así, porque el mundo es absolutamente cambiante. Entonces no hay una norma, hay una presencia. Hay un aquí y un ahora, por eso hablo tanto en mi curso de mindfulness y de, obviamente, el infinito como una realidad cuántica, cuantificable y medible, que no es una cuestión, bueno, medible en el sentido matemático, geométrico, no en el sentido aritmético, porque obviamente si es infinito, aritméticamente no se puede medir. Pero obviamente que hay mucha matemática que ya refrenda todo lo que estamos hablando aquí. Nosotros hay un espacio donde podemos decidir, y ese espacio donde podemos decidir es el que tenemos que ir haciendo grande, para que no decida una mente que da igual si decide que esto es bueno o esto es malo, porque estás separando. Es polaridad, ¿no? Exacto. Bueno, por lo tanto, lo que para mí es bueno, para ti es malo, ya no nos podemos llevar bien. Si comprendemos que simplemente son valores de referencia, pero tú puedes hacerme ver que lo tuyo es bueno y yo te puedo hacer ver que lo tuyo es malo, deja de ser bueno y malo, claro, pero y deja de ser nexos de unión. El respeto, entonces. El respeto de que la verdad es tu verdad, pero no es la verdad. Esa es la empatía empática, se le llama ecuanimidad. Un palabrejo que a nadie le gusta, porque la ecuanimidad significa que tú tienes tanta verdad como yo. Eso viene de la mano de la humildad. Otra de las palabras que, entiéndeme, a los egos no les gusta absolutamente nada. Yo tengo la razón y tú, aparte con el dedito, que me encanta el dedito, y tú estás equivocada. Entonces, esa es la parte que tenemos que autogestionar, tanto hombres como mujeres, tanto mayores como pequeños. Cuidado con creernos que sabemos más que los niños, es el peor mandato que tenemos, ¿vale? Y por lo tanto, tener claro que todos tenemos que aprender de todos y que esa humildad me abre la puerta de la decisión. Otra cosa es, ¿qué se me da mejor a mí? Obviamente, esto es como en la selva, ¿no? Pues obviamente, si todos formamos parte de una selva, pues la leona se encarga más de la maternidad y de la defensa. Pero entiéndame, yo necesito mantitas para los niños, pues yo que sé quién me las da. O otra, ¿vale? O el agua o las abejas, que sin las abejas no habría planeta. No hay vida. Exacto. Algo entonces, tan simple que no sabe que no puede volar, porque es el abejorro. Bueno, pues es que yo me acuerdo una vez en Cádiz que vi uno que era una cosa así, con unas alitas, que yo decía, digo, esto como puede volar, además era como enorme. Ya. Y sin ellos no hay vida. Por eso no tenemos que jugar a que los leones son los reyes de la selva.
No, son los encargados de mantener un cierto forma de gestión porque tienen unas ciertas cualidades, pero eso no significa para nada que sea el animal más poderoso, es más, un abejorro le gana. Entonces, solo es comprender que tenemos que tener la suficiente valentía de hacernos, y volviendo a la empresa, un análisis DAFO personalizado, ¿vale? Pero realmente, y vuelvo otra vez a lo mismo, es lo más complicado. Claro. O sea, tener la valentía de reconocer que la verdad de tu verdad es tuya, que puede ser diametralmente opuesta a la de otra persona, que también tenga razón, es muy duro. A ver, es la base y la oportunidad de decir, tengo la oportunidad entonces de ser feliz. Pero porque está en mi mano. Ahí va. Pero para eso necesitas gente o cursos que hagan que tus ojos se abran a la verdad. Y se calle la mente. Señora, ¿usted qué hace dando clase? Ayudando a que personas tengan una oportunidad. Por eso que es importante comprender que el liderazgo no es un curso. No, en mi caso en concreto, lo que quiero es que ellos no se peguen el batacazo que me di yo. En el sentido de que vayan pensando que el trabajo le va a venir un compañero y le va a ayudar, porque el compañero a lo mejor teme por su trabajo porque tú tienes más valía. Pero ves, esa es un valor en femenino. Esa empatía humana de ponerte en el otro lugar es algo que a ti te sale naturalmente y por lo tanto es un valor a mostrar. Y no seguir mirando ese valor, que también es cierto, porque vuelvo a lo mismo. Hay muchos Trumps en el mundo, ojalá solo hubiese uno, ¿vale? Pero hay muchos Trumps en el mundo, pero si los seguimos mirando a ellos, seguimos poniendo el foco en justamente los que se quieren cargar la selva. Claro, pero porque lo primero que han hecho, lo primerito que han hecho, y me da igual cuál, o sea, dividirnos en derecha e izquierda, polarización, mi verdad, yo tengo mi verdad, la voy a defender, no voy a escucharte a ti porque tú eres del lado contrario y ya no te voy a escuchar. Y entonces yo una de las veces que le decía en las clases, digo, yo os puedo hacer pelear a todos contra todos. Digo una frase y os vais a pelear todos contra todos. Simplemente nombrando algún eslogan o alguna pamplina de estos políticos que se llevan luego de fábula, pero hace como que se pelean y realmente los que nos peleamos somos nosotros. Ahí va, por eso necesitamos, es lo que insisto, líderes humanistas. Líderes donde no importe, donde tengamos unos ciertos valores, es decir, una pasión, obviamente, pero donde tenemos que tener también claro una responsabilidad mayor. ¿Vale? Tenemos que elegir con nuestras palabras, pensamientos y acciones, con nuestras actitudes, decisiones que nos vayan acercando a ese mundo que también es posible, porque tú se lo estás diciendo a personas mayores que van a entrar en el trabajo y por lo tanto estás estableciendo una comunicación activa en valores en femenino, ¿comprendes? Y tú piensas que simplemente estás dando clase. Sí, pero a mí me vendría muy bien que hubieran hecho un curso como el tuyo primero, que abrieran su mente. Por supuesto, todas las redes sociales para que todo el mundo lo haga, eso no hay duda. O sea, a mí, me cuesta el triple de trabajo hacerles comprender a ellos que primero tienen que lo del tema de la verdad, el tema de la dualidad. Es que a ver, ¿cómo en pleno siglo XXI en la educación no hay trabajo en los niños pequeños meditativos, sino que vamos a aprender lo importante que es ¿vale? Entonces, pero si entramos ahí, seguimos mirando lo que ellos quieren que miremos. Mira, hay una frase que a mí me encanta cuando empiezan mis alumnos. Mira, el respeto me lo tienes que dar tú. ¿Que yo te tengo que dar el respeto? A ver, señores, es que hay que empezar respetando. O sea, la frase es que hay que empezar respetando el de al lado, te guste o no te guste. Y eso choca diametralmente con la sociedad como la tenemos. No, con las mentes que le han enseñado que ese valor le va a dar supervivencia. ¿No ves que están todos muertos de miedo? A ver, cuando las mentes no confían y nos han hecho que no confiemos, se llenan de cortisol. Entonces su realidad está llena de estoy en la selva y todo el mundo me quiere matar. Atacar. Entonces, por eso es importante los valores en femenino, la intimidad, la confianza, la caricia, dentro de una inteligencia emocional. Pero simplemente, mira, me voy a quedar con la palabra la empatía. Mira,
si ves las redes sociales, tú ves cualquier red social, siempre te sale alguien, hay que ver, fíjate, esta persona que no, yo que he mostrado, por ejemplo, mi libro, gorda, idiota, no porque me haya pasado a mí, sino porque tú ves gente monísima que tú dices, es imposible que a esta mujer le puedan decir algo, a este hombre es imposible que le puedan decir algo. Le llaman haters, porque son odiadores. Entonces, en la sociedad lo que se hace es potenciar, tú tienes cortisol, pues no vayas a correr, no, cógete y lánzate hacia esa persona. También por eso es muy importante que comprendamos. Yo te comprendo porque obviamente eso es lo que quieren que veamos. ¿Vale? El cortisol hace dividirnos, pero la decisión de hoy me paro y hoy alimento ese valor tan bonito que tú lo ves como pequeñito, pero esa frase que has dicho, el respeto no se gana, el respeto se muestra. Claro, o sea, es que yo cómo voy a exigirte a ti respeto si yo a ti no te respeto. Pero es lo que te digo, estamos hablando de sociedades que se han criado con haters. Pero hay opciones. Saca tu ira, está bien visto. Sacar tu ira hacia una persona que no conoce absolutamente nada, que te está mostrando lo que él quiere mostrarte, porque a lo mejor... Obviamente. O sea, y el primer... La autenticidad es muy difícil. Les lleva a... Te van a atacar, te van a atacar. Es que ese es el tema, que nos han enseñado. Aquí es o muerde o morir o matar, ¿vale? ¿Qué muestra el nuevo mundo? ¿Escupes o te escupen? No hay... ¿Qué muestra el nuevo mundo? El nuevo mundo, además de, obviamente, las personas que sigan eligiendo ser cazador o ser cazado, va a abrir las opciones de ser auténticamente uno y, por lo tanto, que en esta selva que se llama vida, quepamos todos, obviamente, llevándonos mejor entre nosotros, es decir, obviamente, mi mejor amigo, si soy una leona, pues no puede ser una hiena. Un conejo. O un conejo, porque te lo puedes comer. Ahí va. Bueno, eso lo puedo gestionar, ¿vale? ¿Me puedo comer al hermano del conejo? No, quiero decir, no, porque las leonas, obviamente, la función que tienen es defender, no es atacar. Obviamente la supervivencia está claro que yo no voy a matar a nadie. Sí es verdad que te puedes hacer amigo de un buitre de una relación simbiótica, ¿no? Exacto, ¿vale? Que hay ciertos nexos que nos van a ir uniendo en esa selva, ¿vale? Obviamente por patrones inconscientes, ya sabes que mi especialidad es el inconsciente, insisto, y por lo tanto todos nos une ese hilo invisible, ¿no? Ese hilo invisible. Sí, que además me cuesta muchas veces, porque a mí me pasa, mi capacidad mental llega a un punto que va hacia otros lados y tú eres eres la cometa que vuelve al suelo. Ahí va. No te vayas, recuerda. Respira, decide. Tú eres la cometita. Es que el curso es la cometita. Vuelve, el hilito de la cometita que vuelve, no, que te vas. Ahí va, mira, lo ha resumido muy bien la cometita. Entonces, como resumen de esta grandiosa conversación, ya sabes que vamos a tener más, ¿vale? Ojalá. Y que hay mucha fiesta montada, ya la hay. Y además, ¿vale? porque tenemos que hablar de cómo cómo mandar mis libros a la gente, cómo... A ver, la comunicación, exacto, va a haber más partes. Hoy damos concluida la primera temporada de podcast, ¿vale? Que con todo lo que llevo creo que ya más que merecido. Pero mucho llevas, mucho carro llevas y... Para todo, ¿vale? Nos vemos después, obviamente en septiembre, porque aparte tenemos planes profesionales juntas, no lo olvides. Y dentro de esto, gracias. Recomiendo a todo el mundo que lea los libros porque están llenos de alma y eso la IA no te lo puede dar y no te lo va a dar. Son libros que están llenos de alma y el alma no tiene precio. ¿Verdad? Y mucho menos lo puede controlar Amazon. Así que a por toda esa bella alma y a darle dirección. Y a darle a este verano el cambio de paradigma que requiere el nuevo año. Gracias. Empezar de...